La descarboxilasa del ácido glutámico está en que se basa. Ellos son, o sea, estos autoanticuerpos lo que van a hacer es atacar a la glutamato descarboxilasa. Entonces lo que van a hacer es que van a impedir que ella produzca el neurotransmisor GABA, que es el que es inhibitorio a nivel de la célula. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces acá podemos ver que la glutamato descarboxilasa va a sintetizar el GABA a nivel de la neurona presináptica. Al liberarlo ella va a hacer contacto con la neurona postsináptica y va a hacer apertura de los canales de cloro, lo que va a producir que la célula se hiperpolarice y el paciente no sienta dolor. Pero inicialmente, ¿qué es lo que va a pasar en el paciente? Ellos van a sentir cualquier molestia, les va a producir mucho dolor por no tener este neurotransmisor. La utilidad, ellos se utilizan en diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 1 en un 70 a un 80%. Un marcador precoz de la diabetes mellitus tipo 1 porque se puede detectar una década antes de que la persona presente síntomas. En los pacientes LADA, que son los pacientes son una diabetes autoinmune latente en adultos, en un 80%. Esa diabetes autoinmune latente en adultos es una diabetes que se le diagnostica a un paciente muy tardíamente, pero no es porque presente sintomatología, sino porque se le hace un examen repentino y se le ve que tiene niveles de glucosa muy altos. Y el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 es 12%. El tiempo de vida, ellos pueden persistir varios años después de que la enfermedad se ha erradicado completamente. Entonces ellos no dependen de la función de las células del histopáncreas. En la utilidad clínica, entonces, ella sirve como un apoyo diagnóstico, pero no solo que se encuentre ese autoanticuerpo, sino junto con otro autoanticuerpo, ya sea contra la insulina o contra las células del páncreas. En los LADA ya se puede ser como prevención. En la diabetes infantojuvenil dudosa o tipo MODI, esta se puede más o menos hacer un examen en una persona que se crea que tiene diabetes porque tiene síntomas como poluria, polifagia, polipsia. Los tipo MODI, ¿qué son? Los tipo MODI, o sea, es una clasificación de una diabetes, es un poco nueva porque está en estudio. Se sabe que altera aproximadamente 7 genes en la persona y lo que hace principalmente la MODI tipo 1 y tipo 2, la 2 y tipo 3, es que van a producir, la MODI 2 va a producir una alteración en la enzima que fosfolila la glucosa dentro de la célula, en la glucosa quinasa. Pero el paciente va a ser asintomático y no va a necesitar tratamiento. En la tipo 2, en la MODI tipo 2, lo que va a generar es que el paciente va a presentar manifestaciones clínicas antes de los 10 años y posteriormente va a necesitar un tratamiento con insulina. Y en screening, los prediabéticos tipo 1 de los pacientes que están en riesgo de padecer. Bueno, entonces acá podemos ver la evolución de cómo estos autoanticuerpos generan la diabetes. Entonces la persona inicialmente tiene la masa de células beta en un 100%, la tiene bien, pero tiene una susceptibilidad genética. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a aparecer los autoanticuerpos, los IPA, los IA y los GA. ¿Qué van a hacer ellos? Al aparecer, vamos a ver cómo disminuyen paulatinamente todo el nivel de células beta, va a haber una intolerancia a la glucosa, se va a dar el comienzo clínico y posteriormente se va a diagnosticar la diabetes. Entonces, este es el mecanismo general de la diabetes mellitus tipo 1. Va a haber una destrucción de las células beta en un 70 a un 80%. Va a haber una insuficiencia regulatoria por ende de ella en los niveles de la sangre. Se va a hacer el umbral renal, que va a ser de 180 miligramos por decilitro, lo que va a producir una salida por orina tanto excesiva de agua como de glucosa. Se va a dar un catabolismo ya sea de lípidos, proteínas, al ver que no pueden utilizar la glucosa. Se va a dar una producción de glucagón para regular esos niveles de los picos de insulina. Y por último, cuando ya se complica mucho el paciente, se da la síntesis de cuerpos cetónicos que conlleva la cetosíntesis de alcohol. En la diabetes mellitus tipo 1 se puede ver una fase de luna de miel, que lo que consiste es que inicialmente en el paciente que ya se le ha diagnosticado la diabetes mellitus tipo 1 tiene un control de glicemia por un determinado tiempo, pero ¿qué es lo que hace que la glicemia se controle sola? Que hay como digamos un 20% restante de células beta que siguen secretando insulina. Lo que va a hacer es que se va a presentar de forma muy rápida, el paciente en ocasiones no va a necesitar tratamiento con insulina durante este periodo, pero va a desaparecer inmediatamente se terminan de destruir todas las células. Entonces acá vamos a ver, igual va a haber la masa de células beta, ya tiene la predisposición genética. Al aparecer los autoanticuerpos, la diabetes se manifiesta, en este pico cuando queda más o menos un 20% de células, el paciente no necesita tratamiento, por decirlo así, se diagnostica como si no fuera diabético. Pero al poco tiempo, la diabetes vuelve a presentar su sintomatología. Entonces, como en las manifestaciones clínicas podemos ver, generalmente el paciente se muestra sintomático o
El motivo de consulta principal por ellos es que tienen mucha orina, mucha hambre, mucha sed, lo que conocemos nosotros como cólica polifagia y periodismo. Entre los otros signos y síntomas que podemos encontrar es una micción frecuente, resequedad, sed frecuente, náuseas, cefalea, dolor abdominal, epimesis, respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y acelerada, fatiga, inapetencia, dolor de rigidez muscular de su cuerpo, convulsiones. Me parece que más adelante vamos a explicar el mecanismo y cómo. La polifagia, ¿cómo se genera? Hay un exceso de glucosa en sangre, lo que va a producir que se traspase el umbral renal, que son 180 miligramos sobre decilitro. ¿Esto por qué se produce? Porque la glucosa entra a los túbulos renales en exceso y el hígado no puede compensar esos niveles tan altos que hay, lo cual va a hacer que expulse demasiada agua hacia afuera y produzca una fricción, que es lo que se conoce como la diuresis osmótica. Va a haber una polura y una polipsia para tratar de contrarrestar esa deshidratación. La polifagia. Resulta que a nivel del cerebro nosotros tenemos dos centros específicos que intervienen acá, son el centro de saciedad y el centro de alimentación. El centro de saciedad es el que regula por lo general el centro de alimentación. Cuando la persona tiene hambre, el centro de saciedad no controla el centro de alimentación, hace que el paciente coma y la glucosa entre las células del centro de saciedad. Inmediatamente la glucosa entra en esas células, el centro de saciedad inhibe para que la persona deje de comer. Pero como en estos pacientes la glucosa no está entrando a las células, lo que va a producir es que la persona siga ingiriendo, alcance picos de glicemia muy altos en sangre, lo que va a producir la diabetes porque no entra la glucosa. Se va a producir hambre excesiva, lo que conocemos como polifagia.